¿Qué pasaría si un hombre decidiera desafiar a Dios y unir a toda la humanidad bajo su propio mandato? Y si el propósito no fuera solo construir, sino cambiar el destino del mundo. Esta es la historia del nacimiento de la mayor rebelión de la historia, la idea que dio origen a la Torre de Babel. Después del diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse de nuevo. Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, vieron crecer su descendencia y esparcirse por la tierra. Pero en medio de este nuevo comienzo, surgió una generación con un corazón rebelde. No querían depender de Dios, no querían sujetarse a su voluntad. Y entre ellos, hubo uno que se levantó con una ambición sin límites. Su nombre era Nimrod, era bisnieto de Noé, hijo de Cus. Y la Biblia lo describe con palabras que resuenan a lo largo de los siglos. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acas y Calne, en la tierra de Sinar. Génesis 10:8-10. Pero Nimrod no solo era un cazador de bestias, era un cazador de hombres, un conquistador de almas. Con carisma y poder, atrajo multitudes, dominó ciudades y se convirtió en el primer gran rey de la humanidad postdiluviana. No gobernaba con temor a Dios, sino con el deseo de control absoluto. Él entendía que, mientras los hombres estuvieran dispersos, no podría consolidar su dominio, y así nació su plan: unir a la humanidad en una sola nación, en una sola civilización, bajo un solo gobierno, el suyo. Sabía que la clave estaba en la llanura de Sinar, una tierra fértil y estratégica, el lugar donde sembraría su imperio. Allí reunió a los pueblos, allí estableció su reino, y con palabras persuasivas encendió en ellos un deseo: construir algo que los hiciera invencibles. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. Este no era un simple proyecto arquitectónico, era una declaración de guerra contra el mandato de Dios. Dios había ordenado a la humanidad llenarse y esparcirse sobre la tierra. Pero Nimrod tenía otros planes. No quería dispersión, quería centralización. No quería una humanidad obediente a Dios, quería una humanidad sometida a Él. El verdadero propósito de la torre era crear una civilización independiente del Altísimo, un sistema donde el hombre fuera su propio Dios. No se trataba solo de levantar una ciudad, sino de desafiar al Creador. No se trataba solo de unir a las naciones, sino de controlar sus corazones. La construcción aún no había comenzado, pero la rebelión ya ardía en el alma de los hombres. La ambición de Nimrod los había convencido de que podían alcanzar el cielo por sus propios medios, que podían hacerse un nombre eterno sin la ayuda de Dios. Lo que no sabían era que el Altísimo estaba observando, y lo que estaba por suceder cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La decisión estaba tomada. Nimrod había reunido a las multitudes en la llanura de Sinar, donde su reino comenzaba a florecer. Su liderazgo era absoluto, su visión imponente. Ya no se trataba solo de un deseo, sino de una misión: construir un monumento a la grandeza humana. Un símbolo de unidad, un desafío abierto al Creador. Los hombres dejaron de pensar en Dios. No hablaron más de su poder, de su pacto con Noé, de sus promesas. Ahora solo hablaban de la torre. Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Génesis 11:3. No usarían piedras, como era la costumbre en la construcción de grandes edificaciones, sino ladrillos hechos por sus propias manos. Querían demostrar que no necesitaban lo que Dios había creado, que podían forjar su propio destino. El asfalto hervía en enormes calderos. El calor del fuego iluminaba la noche. Día y noche, sin descanso, la humanidad trabajaba con un solo propósito: erigir una torre que tocara el cielo. No era solo una construcción, era una rebelión en forma de arquitectura. Los ancianos miraban con asombro,
Nunca antes la humanidad había estado tan unida, tan organizada. Todos hablaban la misma lengua. Todos compartían la misma visión, pero no se daban cuenta de que estaban construyendo su propia ruina. El orgullo se multiplicó. La adoración al Dios verdadero fue reemplazada por la adoración a la obra de sus manos. La Torre de Babel no era solo una estructura, era un altar al hombre, al ego, a la autosuficiencia. Los rumores comenzaron a esparcirse entre los trabajadores. Con esta torre seremos invencibles. Nada podrá destruirnos. Nuestro nombre vivirá para siempre. Pero en el cielo, el Altísimo observaba. Dios, que había ordenado a la humanidad llenar la tierra, vio cómo se resistían a su mandato. Los vio organizarse no para glorificar su nombre, sino para glorificarse a sí mismos. Y entonces el juicio comenzó a formarse en el corazón de Dios. Porque aunque los hombres pensaban que podían desafiar al cielo, lo que estaba por suceder demostraría que ningún reino, ninguna torre, ninguna obra humana puede prevalecer contra el Creador del universo. El destino de Babel estaba sellado, pero los constructores aún no lo sabían. La Torre de Babel seguía elevándose, ladrillo tras ladrillo, pero su final estaba más cerca de lo que imaginaban. El sonido de los martillos resonaba por toda la llanura de Sinar. Hombres y mujeres trabajaban sin cesar. Ladrillo tras ladrillo, la torre ascendía, como un desafío abierto al Creador. Era más que una construcción, era el símbolo de la arrogancia humana, la proclamación de que el hombre podía hacerse un nombre sin depender de Dios. Las llamas ardían en los hornos, fundiendo el asfalto que unía los ladrillos. Se construían rampas, andamios, plataformas. Cada nuevo nivel era celebrado como una victoria contra el mandato divino. Los constructores se jactaban de su obra. Nada nos detendrá. Pronto tocaremos el cielo. Seremos invencibles. Nuestro nombre vivirá para siempre. Pero en el cielo, Dios miraba, el Altísimo, que había ordenado a la humanidad dispersarse y llenar la tierra. Vio cómo desafiaban su voluntad. Vio su orgullo. Vio su rebelión y decidió actuar. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11:5. Dios no necesitaba descender para ver lo que ocurría, pero en un gesto simbólico mostró que ningún proyecto humano, por grande que sea, puede alcanzarlo. Entonces el Señor habló y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Génesis 11:6. Dios sabía que, unidos en su rebeldía, nada los detendría. No porque fueran invencibles, sino porque su pecado seguiría creciendo. Su orgullo los consumiría, y la humanidad se hundiría en una maldad sin freno. Y así, Dios decidió ejecutar la sentencia. Ahora, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. En un instante, el sonido del martilleo cesó. Las voces que antes se entendían perfectamente, ahora eran un caos de confusión. Los trabajadores intentaban comunicarse, pero lo que salía de sus bocas era un idioma extraño, ininteligible. Las órdenes se volvieron gritos sin sentido. La cooperación se convirtió en caos. Lo que había sido un pueblo unido se convirtió en una multitud dividida. ¡Pásame el ladrillo! ¡Az! Gritó uno, pero su compañero solo frunció el ceño. ¿Qué dices? ¡El ladrillo! ¡El ladrillo! Pero lo que escuchó fue un balbuceo incomprensible. Uno a uno, dejaron caer sus herramientas. El pánico se apoderó de los constructores. Nadie entendía a nadie. La obra quedó abandonada. Los hombres, incapaces de comunicarse, se separaron. Grupos enteros comenzaron a emigrar, alejándose de la llanura de Sinar, buscando un nuevo lugar donde establecerse. El juicio de Dios se había cumplido. Y así, la torre que debía tocar el cielo nunca fue terminada. La ciudad que debía reunir a la humanidad quedó en ruinas.
y su nombre quedó grabado en la historia Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de la humanidad y la dispersó por toda la tierra. La rebelión había fracasado. La voluntad de Dios siempre prevalece. Desde entonces, las lenguas de los hombres los separaron, y nunca más la humanidad volvió a estar tan unida en un solo propósito, hasta los tiempos finales. Porque la historia de Babel no terminó en el pasado. Se repetirá cuando el hombre, una vez más, intente desafiar a Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para lo que viene? La torre quedó en ruinas, pero el juicio de Dios aún no había terminado. El verdadero destino de Babel estaba por cumplirse. El eco de la confusión aún resonaba en la llanura de Sinar. Lo que comenzó como una gran empresa, una ciudad gloriosa y una torre que pretendía tocar los cielos, terminó en caos y desesperación. Los trabajadores soltaban sus herramientas, miraban a sus compañeros y no entendían ni una sola palabra. Dios había confundido su lengua. El pueblo que una vez habló un solo idioma, ahora estaba dividido en una multitud de sonidos incomprensibles. Los lazos que los mantenían unidos se rompieron en un instante. La frustración dio paso a la ira. Hubo discusiones, acusaciones, desesperación. Los grupos comenzaron a formarse, no por afinidad, sino por necesidad. Solo aquellos que podían entenderse entre sí se agruparon, mientras los demás se alejaban. Los líderes intentaron mantener el control, pero era inútil. La unidad se había desvanecido. El temor se apoderó de ellos. No entendían lo que estaba pasando, pero sabían una cosa: ya no podían seguir juntos. Entonces, la dispersión comenzó. Las familias empacaron lo poco que podían cargar y emprendieron su camino. Cada grupo tomó una dirección diferente, alejándose de Sinar, alejándose de Babel, alejándose unos de otros. Algunos caminaron hacia el este, perdiéndose en las vastas llanuras. Otros cruzaron montañas, ríos y se adentraron en tierras desconocidas. Otros tomaron la costa y navegaron a nuevas tierras. Y así, las naciones nacieron. Esparció Jehová a todos ellos desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11:8. Dios había dicho: multiplicaos y llenad la tierra. Los hombres se habían resistido, pero al final su voluntad se cumplió. Lo que debía ser un solo imperio, un solo reino bajo un solo líder humano, terminó fragmentado. Nunca más la humanidad volvería a ser una sola nación, hablando un solo idioma. Las generaciones pasaron y Babel quedó en el olvido. Las arenas del tiempo cubrieron sus ruinas, pero su lección nunca desapareció, porque Babel no fue solo un lugar. Babel fue un espíritu, una rebelión, una arrogancia humana que aún hoy sigue viva. Y aunque Dios dispersó a las naciones aquel día, la historia no ha terminado, porque la humanidad, una vez más, intenta unirse bajo su propio gobierno, bajo su propia sabiduría, bajo su propio nombre. Volveremos a desafiar al Altísimo. Estamos construyendo una nueva Babel, porque cuando el hombre vuelve a levantar su puño contra Dios, Dios, una vez más, descenderá.